Hola a todos. Voy a hacer esta clase y la voy a grabar para que todos puedan desarrollar el ejercicio que inicialmente les había propuesto. La idea es poder ver el documental de Pelo Bonito, que solo podía ser accedido o se podía ingresar desde la IP de la universidad y ver un fragmento de Nacimos un 31 de diciembre para que puedan, digamos, comprender la propuesta que había alrededor del tema de identidad, afirmaciones y la identidad y las violencias. En ese orden de ideas, entonces vamos a ver el documental Pelo Bonito. ¿A mí lo están escuchando ahí? Creo que, bueno, llegar fue chocar con un montón de preguntas que no me había hecho antes. Bueno, las preguntas sobre ser una mujer afro, sobre el pelo, sobre la forma en que interactuamos normalmente en Quibdó, nuestros parámetros de belleza, todo. Fue súper fuerte. Yo siempre veo... No, profe, no se le escucha nada. No se le permite ser a la gente diferente. Y es una sociedad realmente muy burlona. Entonces, si usted no es como los demás, ay, usted es diferente, entonces, pues la gente se ríe de las diferencias y no saben que las diferencias son muy buenas. No veía la santa hora de salir del colegio para venir acá precisamente por eso, para reinventarme. ¿Estás mostrando un video, profe? Pues de chiquita nos vinimos pues acá a Medellín, pues en ese entonces había una violencia impresionante en toda la parte del Chocó. Entonces ya llegamos aquí a Medellín, aunque aquí tampoco pues la cosa estaba muy chévere que digamos. La verdad es que pues cuando nosotros llegamos acá yo casi que no estudio porque vivía en Caicedo. Y en ese tiempo Caicedo era una cosa de loco, la violencia era impresionante. Mi mamá trabajaba en una casa de familia y el jefe de ella le dijo que cómo las niñas iban a quedar sin estudiar y ya nos metieron en un internado. No por plaga, no ha sido plaga, sino por eso, no teníamos quien nos cuidara. Si habíamos de 100 y pico de niñas, si habíamos 3 negras, yo creo que eran mucho. No habían tantas negras, la verdad. Entonces que uno dijera, ay, está esto, o el pelo de... No. Todavía yo como que no sufría eso de que esta diga esto, por esto yo me quiero poner pelo ya. No, con el tiempo sí. Con el tiempo sí. Yo decía, ay, no, yo estoy muy grande, póngame mi pelo. Mi mamá ya le da como pereza peinarme porque mi cabello pues al natural es muy abundante y muy grueso. No tan largo, pero sí muy grueso y muy abundante. Entonces a mi mamá ya le da como pereza peinarme y me hace unos peinados que no me gustaban. Entonces también muchas veces en el colegio por eso se rían de mí. Y pues a mí no me gustaban y también como por esa cuestión de las burlas, yo pues le dije a mi mamá como que pues no, Ali, yo me quiero alisar, yo me quiero hacer algo. Ella al comienzo sí estaba como muy reacia. Ya luego pues lo pensó mejor, gracias a Dios. Entonces tomamos la decisión de hacerme este enjuague que te comento. Y sí, pues yo la verdad estaba muy feliz.
porque entonces me da a mí más libertad, más manejo de mi cabello, me podía hacer lo que yo quisiera, no tenía que estarme peinando porque a mí me da mucha pereza peinarme, pues con el cabello así que hacerme trenzas y ese tipo de cosas, me da mucha pereza en esa época. Aparte porque muchos de los peinados tampoco me gustaban. Es súper común que uno se alice o cuando cumple 15 o cuando se gradúa del colegio, para dar como la idea de que hay una transición. Pero no, pues, yo no me aguanté. Yo quería verme más grande, en efecto me vi más grande, mientras duró el romance con el alisero. Y ya después de casi 4 años de alisarme el pelo, más o menos 3 años y medio, fue como no, yo no me aliso más, porque ya había empezado como a leer muchas cositas y a preguntarme por qué me alisaba el pelo. Cuando entendí que no tenía una razón que viniera de mí, me di cuenta de que no tenía sentido seguir como con eso. Cada ratico me dicen que me alice porque tengo mucho pelo. Cada ratico me dicen con ese pelero que yo tengo para peinarme, que me alisara y ya dejaba de joder. Y yo siempre les digo que no me voy a alisar, que no me voy a alisar. No, mentira, yo sí les digo el año que entra. No, seguro que el año que entra, seguro que el año que entra. Y no me lo he alisado. A mí, después de que decidí hacer mi transición y empezarme a hacer trenzas, me pasó algo muy chistoso. Y fue que yo viajé a Quibdó en un diciembre. Creo que eran mis segundas vacaciones de diciembre en Quibdó. Y llegué con trenzas. Y eso fue como súper fuerte porque, bueno, cuando yo me alicé el pelo, no lo tenía corto, no era así como súper largo de que, wow, me llega a la cadera, no. Pero pues no era corto y se veía sano, era abundante. Entonces lo que me preguntaron pues si se me había caído. Yo como que, no. Pero no me pasó una sola vez en el mismo día y eso fue lo que me pareció como más violento. Llegué a 2 casas diferentes porque andaba haciendo el recorrido de los saludos que uno hace con las mamás. Y en las 2 casas me preguntaron que si era que se me había caído el pelo, que estaba trenzado. Yo como que, esto es lo que pensamos nosotras de nuestros cabellos, porque casualmente fueron mujeres, ¿no? Esto es lo que pensamos nosotras de nuestros cabellos. Porque realmente mantener un cabello afro es demasiado costoso por el tipo de que se deben usar, que no se pueden usar cosas con alcohol y realmente es un cuidado más especial que se puede tener que se debe tener una persona pues con el cabello alisado como el mío, que de todas maneras es químico, se debe cuidar, pero no tanto como el cabello afro. Entonces pues tengo razones de peso para no dejármelo así. Y realmente es que me gusta verme así, ya como de estilo, mi estilo es como estar así, no me gustaría estar afro. Ay, que todo el tiempo, que bueno, si uno lo tiene alisado pues salir con él así, súper fácil. O si uno tiene algún estilo protector, pues es mucho más sencillo, no puedo negarlo, es más sencillo, pero bueno, así viene y así es lindo. Como ya te comenté, me considero una persona muy versátil. Entonces a mí me gusta tener el cabello un día liso, otro día hacerme crespos, otro día hacerme trenzas y realmente pues son cosas que me limitarían mucho si tuviera el cabello completamente afro. Me gustan mucho los cambios y teniendo la facilidad de hacerlo en el cabello, hombre, y siento que es para bien, a mí me gusta mucho.
de todas las formas, entre esas, en extensiones, en menos alisar. Por eso no me aliso, porque si me aliso, no puedo hacerme nada más prácticamente. No es lo más sencillo y no es que lo piense siempre. No, los domingos cuando sé que tengo que dedicar la mitad de mi día a peinarme, no es que siempre esté pensando en que me encanta tener que invertir todo ese tiempo. Y vivir todas estas cosas es como, bueno, Mariam, piensen que esto te gusta, es tu pelo. Y sí. No, no lo hago en peluquería, no lo hago, no, en ninguna parte visible, siempre es en mi pieza. Como antes que no me sabía peinar, yo ahí tocaba donde la que supiera, quisiera. Porque cómo va a refutar uno si uno no sabe, tocaba. Pero total era en otra casa, no era aquí en mi casa, entonces allá no me conocía nadie, bueno, hagámosle. Pero ya aquí en mi casa, desde que yo aprendí, solita en mi pieza, siempre me peino en la noche, pongo el televisor. Y un día yo me estaba peinando en otra casa, pero por esta misma cuadra, al finalizar de mi casa, estaba peinándome. Y se me quedó algo acá en mi pieza, y subí. Ay, todos estaban afuera en las escalas. Y yo dije, ay, Dios mío bendito. Me puse la toalla en la cabeza y me vine. Y lo primero, por allá les dije, no me vayan a quitar la toalla de la cabeza que no me gusta. No lo vayan a hacer que no me gusta, ustedes saben. Y siempre, en todo hay un loco, pero no era un primo mío, sino otro ahí, que te me bajó la toalla. No, yo no digo palabras. No me gusta decir nada de palabras, groserías, cosas, no las digo. Y ese día sí las dije. Entonces, pues, confirmé lo que había estado sospechando y era que, bueno, había cierta negación, tristemente hay todavía, cierta negación hacia nuestros cabellos naturales, pero ni siquiera es algo que dependa de nosotras como mujeres afro, sino que responde a lo que socialmente se nos ha impuesto. Entonces, es triste y hay mucho que hacer, pero bueno, no podríamos pedirles algo distinto a mujeres que crecieron viendo en la televisión que no había mucho parecido a ellas por ahí, que crecieron escuchando que el ideal era tener el pelo súper liso, fantástico, hasta la cintura por lo menos, y que entre más largo mejor y entre más liso mejor. Pero indirectamente sí me he sentido como incómoda con ciertos comentarios de ciertas personas que creen que por llevar el cabello afro, entonces son como las no sé, como las guardianas pues de la cultura africana, de la ancestralidad y todo ese tipo de situaciones, porque muchas de estas personas creen que entonces que una mujer negra deja de ser negra cuando se alisa el cabello. Me han preguntado mucho si modelo,
si bailo, o sea, yo, si bailo, y es como, bueno, ¿por qué no puede ser algo completamente normal ver a una mujer afro con su cabello natural, que es el que le crece de la cabeza, en la calle? Pues, si eso es como exótico, entonces las bailarinas tienen el pelo así, literalmente me hicieron así. Yo como que, ¿en serio? ¿Me están diciendo esto? Y sí. Pero también hay como muchas otras cosas. Un día iba caminando, llegando a la universidad, yo iba cruzando ahí toda emocionada, y pasan dos muchachos en una moto y el que atrás me grita, es que micrófono. Y yo, micrófono. Claro, yo llevaba mi cabello suelto así. Y fue como, ok, micrófono. Y fui a la universidad y todos mis compañeros eran como que, ay, negra, venga, no toca el cabello. Pues yo les decía, don't touch my hair, porque pues no me van a dañar el peinado. Entonces ellos eran como que, ay, negra, que como yo les daba con la mano para que no me lo tocaran. Que pues no sé por qué tienen eso, que entonces ven el cabello así como crespo, entonces ya vienen a tocar la mano. Pues no, a todo el mundo no le gusta que lo toquen el cabello, eso es un atrevimiento. Me parece molesto que me tengan que tocar el pelo, que lo hagan sin preguntar. Igual a la gente que me pregunta si me lo puede tocar también le voy a decir que no, ¿no? Pues porque uno no va en la calle pensando en, ay, qué bonito cabello liso, rubio, largo, lo quiero tocar. Ay, me deja tocar y ¡prum! Meten la mano una vez. No, si usted me dice, me deja tocar, hágale. Y sí, pero no falta la imprudente que vaya metiendo la mano así, ay, esas son extensiones. Eso choca, da rabia. Que les niego que no, sí, sí. Entonces que le vayan tocando como que, ¿usted tiene extensiones? Sí, en mi pelo. Me valió mi plata. Au. Otro. Sabes que estoy bella. ¿Te sientes paisa? No. Negra. Pero bella. Hola, ¿cómo van? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se te escucha. Ok. ¿Y escucharon el video o no? Sí, pero el video como que no está sincronizado con el audio. ¿Ah, sí? ¿Se corría? Sí, no está sincronizado, como que el video como que se pegaba o sea, no estaba bien. Bueno, vamos a hacer un ejercicio un poco para poder retomar ese par de cortos que les había propuesto que se vieran y que sé que a algunos pues se les dificultaba porque definitivamente tenía que ser dentro de la IP de la universidad. Pero digamos que en general, ¿qué elementos aparecen ahí en Pelo Bonito? De pronto pues cogieron alguna de las ideas que estaban ahí planteadas. Los demás me están escuchando, ¿cierto? Sí, sí, señor, lo Carlos, estamos escuchando. Isabela también. Sí, yo también.
Listo. Bueno, primero tienen un premio por estar aquí firmes. Vamos a ver cómo lo convertimos en premio. Como es virtual, entonces no les puedo mandar el brownie. Pero bueno, ahí buscaremos qué nos inventamos. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, ¿cuál es la idea con este corto de pelo bonito? Básicamente, como lo había propuesto en el ejercicio, había un tema de cómo la cultura y la identidad se expresan en cada uno de estos documentales. Es decir, el tema del conflicto personal y el tema del conflicto cultural de Nacimos el 31 de diciembre, que ahorita más adelante vamos a ver un pedacito para que lo podamos entender. Pero el conflicto personal estaría, pues digamos, de alguna manera asociado a el componente de la identidad, ¿sí? Sí, básicamente lo que vimos allí, si lo recuerdan, es como la historia de tres chicas, Narly, Marian y Benny, ¿sí? Y ellas tres están sentadas frente al espejo, ¿sí? Como para que podamos acordarnos un poquito, tenemos que... Tenemos a Marian, que es la que le dijeron micrófono. No sé si alcanzaron a escuchar. La que tenía el pelito como parado, redondito. Ya les voy a mostrar cuál. Esta. ¿La tienen ahí? Sí. Listo, esa es Marian. Y esta es Narly, que era la que se estaba haciendo, que se estaba poniendo el cabello. Y esta es Ben. ¿Recuerdan qué dijo Benny con relación, o no sé si lo pudieron escuchar, qué dijo Benny con relación al tema de ser afro? Lo que pasa es que como el video estaba sincronizado, no sé si ella era la que hablaba acerca de que ella se tenía que ocultar el pelo, o que ella tenía mucha vergüenza a veces por tener el pelo afro, y que eso le parecía muy mal cuando hablaba con otras personas de eso, y que le criticaban mucho la idea de tener su pelo así. Que creo que ella fue la que se alisó el pelo y le dijeron que si se le había caído o que qué le había pasado. No sé si era ella. Creo que era Narly la crespita inicial. Pero bueno, como tuvimos inconvenientes ahí con el audio, básicamente hay en las tres igual hay una especie como de negación inicial. Y Narly, por ejemplo, planteaba, Narly no. Está aquí, ¿qué es esta? Marian planteaba que había una especie como de negación a su identidad, a ser afro, porque los parámetros que siempre veía cuando era chiquita, ella dice pues, eran los de, digamos, la belleza clásica que salía en los comerciales, ¿sí? Y esa belleza clásica que salía en los comerciales no incluía a los afro, o a las mujeres afro. Entonces hablaba, literalmente lo que decía era que todas las mujeres debían de tener el pelo liso y largo, y bien liso. Y ella es la que cuenta, creo, tal vez cuando estás diciendo eso, que llega a Quibdó, creo que el Chocó, y allá se lo alisó y todo, y fue cuando sucedió el tema este. Ella también dice, la otra compañera Nadia también plantea que había cierta, o que no había una relación, una pertenencia con lo afro inicialmente, sino que lo va descubriendo. Ellas viven en Medellín, son del Chocó, pero viven en Medellín. Y ese proceso, digamos, crecen realmente ahí en Medellín, plantearía un tema que habíamos leído en algunos de las conferencias, que tiene que ver con la identificación, es decir, con pertenecer a algo, con la identidad en un contexto de una cultura. Lo interesante de estas tres mujeres es que la última, que está alisada, además, nos pone como en una, la pone a ella de alguna manera y lo cuestiona cuando dice que, cuando dice que algunas mujeres, no sé si lo alcanzaron a escuchar, que algunas mujeres
la miran mal y no la consideran afro. Y que ella, la cuestión que dice Beni es, pareciera que existen unas guardianas de lo que es ser afro y de lo que es tener las tradiciones africanas. Entonces, un poco la cuestión que quisiera plantear es hasta qué punto la identidad tiene que ver exclusivamente con lo físico. Les pregunto a ustedes y les haría incluso la pregunta de ¿con qué se identifican ustedes que no necesariamente sea parte de lo que tradicionalmente ha habido en su familia o de la región que venga? Eh, o sea, ¿cómo así que... ¿Me repite la pregunta, profe, por favor? Planteamos un tema desde ese punto de vista. Estamos hablando del tema de cultura e identidades. Y la identidad está relacionada a ese proceso subjetivo en donde uno va descubriendo cosas. En el caso, por ejemplo, de Beni, que es la que tenía el pelo liso, ese pelo liso en algún proceso, digamos, afro, es considerado como que no se está aceptando que sea afro. Y ella lo que decía era que de alguna manera lo afro no tiene que ver exclusivamente con tener el pelo crespo, por ejemplo, con los rizos. Y cuestionaba que alguien como que tuviera propiedad sobre lo que es ser afro. Entonces, la pregunta es, cuando uno va descubriendo una identidad, ¿qué elementos pueden estar ahí? Es decir, ¿qué elementos que son no exclusivamente de lo físico, de lo que se ve, pueden estar en tener una identidad con algo? Y la pregunta que hago concretamente es si ustedes tienen alguna identificación con algo, por gustos de prácticas culturales o de cualquier tipo, o musicales, por ejemplo, si eso lo relaciona con una vestimenta o algo. Pues yo siento que sí, que hay aspectos físicos que a uno lo marcan bastante y que le marcan mucho la identidad. Por ejemplo, la música a uno ciertamente lo va marcando y lo va como le va delimitando la cultura y la identidad y lo que uno puede llegar a ser como persona. Por ejemplo, no sé, pues en el caso de rock, uno o puede diferenciar pues a un rockero de un reggaetonero y siento que pues eso es como lo que a uno también lo va identificando y lo va marcando como con cierta individualidad de identidad que uno va adaptando a la medida que va creciendo. Siento que pues que eso a uno sí lo marca y sí depende mucho de esos aspectos físicos, lo vuelven a uno, pues lo traspasan a una parte bastante, bastante fuerte de la identidad. Carlos, y la pregunta que te podría hacer un poco en esa idea de poder entender que la cultura es un poco más amplia, que pueda haber o subculturas o personas que se identifican con algo, por decirlo de alguna manera. Vos podrías ser, entre comillas, caleño y de todas maneras tener unos grupos o unas prácticas culturales que fueran muy específicas. Y eso no dejaría de ser caleño, pregunto, por ejemplo. Sí, claro. Pues yo tengo algo, pues a mí me pasa algo muy extraño, es que yo soy de aquí, pero me identifico más con la cultura de Pasto, porque pues toda mi familia es de allá y he vivido la mayoría de tiempo, aunque he vivido la mayoría de tiempo acá, sí, me siento más identificado con la cultura de Pasto y me gusta más sentirme así. Ajá. Entonces siento que si bien pues uno no, o sea, no, o que si bien yo no me siento, o sea, no me siento totalmente caleño, pero pues sí creo que hay cosas que a uno lo marcan como ser caleño o ser de otro lugar, sí le marcan como esa cultura o esa identidad que uno va generando. Pues Carlos, me parece muy interesante lo que estás planteando porque finalmente tiene que ver un poco con lo que pues se supone que tiene que ver el curso. Y es, tú estás diciendo que aunque naciste aquí y has vivido mucho tiempo, todos esos elementos de costumbres de pronto y de
los diálogos, las conversas, las temáticas, las estéticas, están más orientadas por el grupo familiar tuyo que tiene, digamos, orígenes en Nariño, ¿cierto? Sí, sí, señor. Y en ese sentido tú podrías escoger cosas de aquí que te gustan, pero finalmente te sientes más identificado con ese elemento, digamos, ese ambiente sí, ese escenario que es más de Nariño. Sí, exactamente. ¿Y eso lo sientes más fuerte después de un tiempo? De pronto cuando estabas más chiquito no lo era tanto y ahora sí, ¿o no? Siento que ahora sí, ahora es un poco más fuerte de lo que era antes. Ese tema que acabas de decir es muy interesante porque termina siendo una especie de identificación que va más allá en cuando uno comienza a tomar decisiones. O sea, que ya no son solamente, digamos, procesos, digamos, de transmisión, digamos, familiar, que no son solamente decisiones de los padres, porque por lo general eso es lo que sucede, o sea, la música que escucha uno y ciertas cosas van siendo condicionadas por el ámbito familiar. Y cuando los jóvenes comienzan a salir del colegio principalmente, o en los últimos años del colegio, comienzan a encontrar esos elementos identitarios o de identificación para pertenecer a algunos elementos. ¿Por qué se da? Porque están en el proceso de identificación, de encontrar la identidad, que inicialmente ha sido muy influenciado por la familia principalmente, o por el grupo familiar, pues. Con el tiempo uno comienza a decir, me gusta más esto, tomo decisiones, cambio sobre algo. Los que están en el grupo también tendrían algo que agregarnos ahí, Isabela o Camilo, con lo que acabamos de comentar. Yo quería decir una cosa, es que hay veces hay estigmas que uno mismo crea sobre una cultura, o sea, podríamos, hablando del tema del rockero, sí me parece que hay algo que los identifica, que hay veces uno dice como, bueno, tal vez son los que tienen, o yo he visto mucho como que se visten de negro, pero también he visto gente vestida totalmente, o como uno diría, colorida y que les gusta el rock. Entonces también pienso que también son estigmas que la misma gente va creando respecto a un gusto como tal. Y en mi caso, yo también tengo, digamos, también mis padres son de diferentes culturas, pero yo me identifico más con la caleña. Sin embargo, hay prácticas que yo tengo, pues mi mamá es de Ibagué, entonces hay cosas que tengo del Tolima porque yo me crié la mitad pues de lo que llevo de vida allá. Entonces hay cosas que sí me gustan de allá, pero aún así para mí prevalece la caleña. Okay. Es posible que mucho de lo que estás diciendo tenga que ver con una elección en algún momento, sí, posiblemente, y otra que sí, digamos, que tiene que ver con elementos, digamos, de costumbres y que estás asumiendo. Cuando das el ejemplo del vestuario, que hay gente que le gusta o que practica, digamos, cierto tipo de música, pero no coincide su vestuario con esa música, tiene que ver un poco con lo de Benny Baloyes cuando decía, es que yo quiero mi pelo liso. Es decir, me siento bien así y no dejo de ser afro por hacerlo. Entonces, ahí está cuando tú, Isabela, planteas lo de, yo conozco gente que se viste de otra manera, sin embargo pueden ser muy rockeros. Entonces, aparece un elemento importante ahí, es que la identidad no necesariamente, por ejemplo, pasa por un elemento físico exclusivamente, ¿sí? Por un elemento. Incluso puede haber muchas personas afro que no se consideran afro. Puede haber personas indígenas que no se consideran indígenas, aunque sus rasgos sean así. Entonces, digamos que la discusión, o digamos el planteamiento del asunto tenía que ver en el ejercicio que veníamos haciendo, tenía que ver con esas afirmaciones, es decir, cómo el corto nos permite pensar en que hay unas afirmaciones ahí. Carlos, en el caso tuyo, perdón, Camilo, en el caso tuyo, ¿tienes algo para comentar sobre esto? Pues no, pues, o sea, es que yo también pues diría que mi apellido pues no es de aquí, mi apellido es italiano. Ajá. Y pues según dice mi padre, hay muchas cosas de nosotros, pues, de nuestra familia de parte de papá, que se la teníamos gracias a él, que es como la de siempre estar unidos, siempre estar
que la familia es muy importante. O sea, los italianos tienen algo muy especial con la familia, ¿sí me entiendes? Que la familia es lo importante y ante todo. Y eso como que siempre me lo ha inculcado mi padre cuando estaba con él y todo eso. Y, y yo creo que a pesar de que ser una cultura totalmente lejana y muy diferente en continente y todo, es algo que se puede apreciar y que se podría compartir como para los demás, no sé. Camilo, ¿y alguna vez te dio el interés o no sé, la curiosidad, por decirlo de alguna manera, de indagar más sobre esa familia tuya, dónde nació y qué prácticas tenían? Es decir, ¿alguna vez pensaste en eso? Sí, obvio, pero mi abuelo se murió cuando mi papá era pequeño y aparte, mis padres se separaron cuando yo también era pequeño, entonces yo casi no tengo mucho contacto con él, solamente pues de vez en cuando me lo veo o me invita de viaje, pero obviamente me gustaría y todo eso, pero pues no se ha podido dar la oportunidad. Ok, bueno, interesante eso porque incluso recuerdo que hay unos documentales de unos jóvenes chinos, o sea, de la China, que por algún motivo, no recuerdo si fueron adoptados o qué, se van para Italia. Y digamos que de Italia viajan a China y les hacen un seguimiento y realmente ellos, digamos que por sus costumbres que tenían allá en Italia, no logran identificarse, aunque sus rasgos son completamente chinos, no logran tener como, o sea, están descubriendo todo el tiempo están descubriendo todo y no encuentran como una línea muy, muy cercana. Vamos a hacer una cosa, vamos a pasar y me confirman si escuchan y otra vez pues el problema va a ser de la transmisión, pero quería pasarles un pedacito del documental Nacimos el 31 de diciembre porque quisiera que de alguna manera reflexionáramos sobre cómo ahí hay un tema de violencias relacionados con las identidades. Entonces vamos a ver el fragmento y les pongo un par de preguntas y con eso yo voy a volver a publicar esto un poco para abrir un foro y poder que podamos discutir sobre el asunto y ya vamos a hablar del primer parcial. Entonces, vamos a ver el documental. Esta vez, tampoco. Vamos a buscarlo acá. Es un documental interesante que si eventualmente ustedes lo puedan ver después sería chévere porque habla de cómo a unos indígenas de La Guajira les cambiaron los nombres y cómo eso se vuelve, digamos, un tema de una agresión de alguna manera por parte de nosotros, digamos, como la sociedad. ¿Ahí están viendo la imagen? Señor. Listo, ahora vamos a intentar poner... Toda La Guajira es una sola abuela de nosotros. ¿Ahí estaban escuchando? ¿Me estaban escuchando ahí? Cuando, es decir, ¿estaban escuchando el video? Sí, pero pasa creo que igual con el anterior, que la imagen y el sonido están profe, yo no lo escucho. Yo lo escucho, profe. ¿No lo escuchas? Yo lo escucho. Ah, bueno, lo escuchaba. ¿Cuál es la situación? Tenemos una ventaja, es que como está en Wayuu, entonces van a haber créditos. Eso nos puede ayudar para resolver el problema técnico. Entonces ya lo veo.
مش يا ريت ربع مش عارفة ايش الفريق Tras pues nadie que se busca tapseda encajamos para mi escuela para chunta y was cubanes يعني سكوي بقدر رفايل مشترك شيكا كان يصير ده شخص كرفايرو سمي رفايل أين شيء رفايل بشين مصني شهر تمام كاتيا شان شيء رفايل مس شاسا شيكا تاريخ هنا كاريا شيناها كانيسو من رفايل سمي نو تاسي شيتان هتب chunta كابيا كسناي رفايل شاسا مريك شيتار تب chunta كشين شيتا كتر رفايل سمي شاسا تر رفايل ما كاريا سلو ويونا كيا شتر رفايل كيا peneria kapia te Rafael ya sa ton guayun guain sano in san chique te yare que gente peneria que ne lo ton yare a chirin Rafael muñare ya cane pitante Rafael man peneria que no peneria en día Rafaeros muy Rafael peneria Aquel tiempo habían unos jornadas de cedulación por ranchería. Yo vengo con unos jefes de política, entonces yo llegué, preguntaron, no, que tú tienes cédula, sí. No, que yo vengo a cedular, ¿cómo hace para? ¿Qué pidieron? ¿Qué solicitación? No, eso no es nada, ven acá. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Caíto. Me fui para la casa contento con mi nombre y además tampoco yo no sé leer o como nombre yo aquí cuando ya pusieron esto. Cuando ya le dicen otro, oiga, usted no es Caíto. Ah, sí, pero ¿por qué? ¿Usted es Coito? Mi nombre es Caíto. Aquí pusieron Coito. Así es que yo... El problema es esa cédula. Entonces, que yo quiero cambiarle la A con el O. Así es. Ganaría que te dijo que no te llevaré que no que porque haría una año para ver si hay de grillo no que hizo de analista ese que fue calle sobrino te va a decir una cosa aquí le tengo la historia de mi mamá el día que yo me nací este hijo te iba a ir a morir porque tú no eras completo porque usted salía de 6 meses y usted no lloraba nada y nada no moscaba la teta. Entonces yo ya era que yo pensaba que tú ibas a morir. Entre un mes ya era yo despertaba, yo lloraba. Y entonces me dice mi abuelo, y se parece Chihuicay. Tachekin de Danalia que solo muy atinchita ni solo da muy solo muy nada te haya te haya para van a hacer. Mamá ya aquí. Mamá ya está.
Bueno, este fragmento que vemos ahí me están escuchando. Señor. Sí, Listo. sí, señor. Camilo, Carlos y Isabela, ustedes han estado en los otros encuentros, ¿cierto? Sí, sí, señor. Okay. Sí. ¿En los tres? ¿Con este? Sí. Listo, ok. Yo falté Yo a primero uno. no. Yo Listo, falté a no hay uno problema. también. Pero estuvieron en los otros dos, ok. Sí. Entonces, básicamente un poco para que redondeemos la idea y que este encuentro realmente sea pues provechoso. Ustedes le están sacando tiempo, están siendo muy juiciosos. Dos elementos que quería yo rescatar con relación a la lectura que les había dejado. Y era uno, como el tema de las afirmaciones en relación a la identidad. Entonces, el de pelo bonito tenía que ver con eso. Con seguramente un descubrir quiénes eran, ¿sí? O pues quiénes eran, no, qué elementos estaban propios en su identidad y cómo reafirmarlo a través de lo físico, que no necesariamente es solamente eso. Porque una de las protagonistas, de alguna manera lo que dice es que eso no me identifica como afro. Y el otro tema que quería era que tiene que ver un poco con las violencias con la identidad. Y con la posibilidad de reconocer esas identidades. Entonces, digamos que la historia aquí de este documental, Nacimos el 31 de diciembre, es un documental que de manera clara expone la problemática de algunos miembros de la comunidad wayuu. Pone en manifiesto la incapacidad del Estado. Entendido la capacidad del Estado es la registraduría, que es la que estaban explicando el tema ahí. Para reconocer la identidad de los grupos y, digamos, la diversidad cultural. ¿Ustedes alcanzaron a entender un poco de qué se trataba, cierto? ¿O les hago el contexto? Sí, era algo con el problema de los nombres. ¿Ah? Que los hombres de esta comunidad o ciertos personajes de esta comunidad les habían puesto en la cédula un nombre que no era el que ellos tenían. Ajá. Como se escribían. Por ejemplo, a uno que le habían puesto Coito en vez de cómo se llamaba, que no me acuerdo ahorita bien cómo era. Judicayo, no sé qué, Judicayo. Ajá. Ah, no, Caito por Coito. Sí, Sí, Caito por Coito. Y yo digo Coito, no Coito. Listo, muchachos. Entonces, eso que sucede ahí tiene que ver como con ese tipo, y ellos, digamos, ahí lo que hay es aprovecharse de unas circunstancias específicas, y es que no sabían leer y que no sabían firmar, porque era una comunidad que no manejaba el español. Y de alguna manera la registraduría del Estado como tal debería contemplar esa posibilidad para que ellos pudieran expresarse como debían expresarse. Pero además de esto que tiene que ver con los nombres, hay un caso más tenaz, y es que aproximadamente, en este caso en la zona, visitaron unos políticos e hicieron una cedulación para poder tener votos, pues, y en esa cedulación todos los pusieron, los 2000 los pusieron que habían nacido el 31 de diciembre. Es decir, el asunto es también en esa línea. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esta comunidad? La comunidad ha comenzado, digamos, a reclamar el derecho a, digamos, su nombre como un elemento de la identidad. Ese era el tema que quería ponerles, como esto que parece tan sencillo seguramente para algunos, pues aquí está agrediendo la identidad de la comunidad y su cultura, el respeto por su lengua, por su idioma. Entonces, básicamente eso era lo que quería con el ejercicio que les había puesto. Entonces, si esto facilita el ejercicio, si lo pueden modificar, yo voy a ampliar la fecha que había puesto por si quieren ajustarlo. El hecho solamente de que hayan participado en esta jornada ya los exime de cualquier ejercicio allí, o van a tener una buena nota en ese sentido. Yo creo que esta semana, a más tardar el viernes, estaremos definiendo el tema del parcial. Para que sigamos avanzando. Cualquier duda, inquietud que tengan, pues me escriben. ¿Tienen algún comentario? ¿Recomendación? No. No, señor. No, por ahora no. Ya todo quedó muy claro. Gracias, profe. Ok, muchachos. Cualquier cosa me escriben. Isabela. Hay plazo de entregar el trabajo hasta el jueves, ¿cierto? Sí. No estoy mal. Yo incluso Okay. lo voy a ampliar un poco. Lo voy a ampliar un poco. Listo, porque esto creo que lo voy a publicar para que puedan ver un fragmento de cada cosa y que pudieran de pronto tener mejores elementos de juicio para eso. Los que no pueden conectarse Listo, desde la universidad. Bueno, Carlos, Camilo e Isabela, buena tarde. Bueno, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.
No sé si